Bien, continuamos con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Jonás. Ya algunos estuvieron en la introducción al libro. Hoy continuamos, empezamos primero una introducción larguita y la vimos desde los personajes que ofrece el texto. Intencionalmente mostramos tres, mostramos a Jonás, mostramos a Dios y mostramos a los de Nínive. Pero quise omitir intencionalmente para trabajar hoy otros personajes que aparecen y son los marineros. Pero vamos a empezar a trabajar por capítulos y hoy dentro de la narración mientras estamos estudiando el libro, varios acá de la iglesia, llegamos a una estructura bien bonita, no sé si usted ahí la puede anotar, pero quisimos estudiar el libro en 4 capítulos que corresponden a 4 escenas que aparecen ahí. Y lo primero es el primer mensaje de Dios a Jonás. Primer mensaje de Dios a Jonás. Y ese es el capítulo 1, donde vamos a ver la desobediencia y las consecuencias. Capítulo 2 es la primera oración y la misericordia hacia Jonás. Miren cómo vamos hasta ahora. Capítulo 1, primer mensaje de Dios a Jonás. La desobediencia y sus consecuencias. Capítulo 2, primera oración y la misericordia hacia Jonás. Y luego vamos a repetir algo parecido en los dos siguientes. En el capítulo 3, segundo mensaje de Dios a Jonás, pero ya no la desobediencia y sus consecuencias, sino la obediencia y sus consecuencias. Y el último capítulo, no la primera oración, sino la segunda oración y la misericordia hacia Nínive. Entonces vamos a estudiarlo de esa forma. Ya imagínenselo así. Primer mensaje de Dios, primera oración. Segundo mensaje de Dios, segunda oración. Sencillo. Vamos a estudiarlo de esa forma para que no se nos olvide. Muy sencillo. El libro es bonito, es precioso, pero tiene una profundidad tremenda. Entonces, para recordar un poco, ya que hay algunos que no estuvieron en la parte introductoria, abramos las Biblias en Jonás capítulo 1. Abra su Biblia, Jonás capítulo 1. Si no tiene Biblia, puede escucharla. La voy a leer en versión Reina Valera. Y si le interesa una, podemos conseguírsela. Si la tiene en su celular, póngalo en modo avión. Para que su celular no le estorbe a usted y a otros. Entonces, Jonás capítulo 1. Vamos a empezar hoy con el primer mensaje de Dios a Jonás y la desobediencia y sus consecuencias. Dice así la bendita palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios,
quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo tan impresionante, donde vemos cómo tienes control y eres soberano aún sobre los vientos, sobre el mar, sobre los elementos, sobre todo. Vemos a un Dios tan grande que es capaz de mover cielo y tierra para que volvamos nuestro rostro hacia ti. Háblanos, Señor, de acuerdo a lo que necesitamos, Señor, de lo que tú sabes que necesitamos escuchar. No, Señor, lo que tal vez querramos como pañitos de agua tibia. Trata, Señor, las heridas más profundas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero explicar un poquito algo sencillo, nuevamente de contexto. Jonás vivió aproximadamente en el siglo, por ahí en el siglo VIII antes de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Para esa época, Nínive era grande, muy grande. En el último capítulo, en el 4, dicen que por lo menos tenía 120,000 habitantes. Ahora, en el capítulo 3 se muestra que la ciudad, por lo menos para recorrerla, se necesitaban 3 días también, con sus 3 noches, para poder recorrerla. Entonces, definitivamente era una ciudad grande, a no ser que este hombre se fuera a meter callecita por callecita a pregonar. Entonces, la magnitud de lo que se describe aquí es una gran ciudad. Nínive quedaba, si usted piensa en Israel, la península del Sinaí, queda mucho más arriba, por allá por donde está Siria, Irak. Cuando se ubique en Irak, más arriba, piense, hay una ciudad que siempre se oye, Mosul. Si la he escuchado en los noticieros, siempre están en guerra. Bueno, ahí. Pero aquí mencionan otro lugar, Jope, un puerto cercano
cercano a Tel Aviv, si ha escuchado, en Israel. ¿Alguna vez escuchó? No, Tel Aviv, bueno, cerquita a Tel Aviv. Y Tarsis, imagínenselo por allá, por España, al sur. En ese entonces, Tarsis era lo último de la tierra. Tarsis estaba por allá en tierra perdida. Nosotros en este continente ni nos imaginábamos. ¿Oyó? Ya algunos se sienten identificados con tierra perdida, ¿no? Cuando pasa el tiempo todo se va construyendo y ya no es tierra perdida, los barrios más lejanos se vuelven cercanos. Oiga, y ahí de los campanos dice amén. Antes era lo más lejos, ahora ya no. Hoy aquí tenemos... No seguiré mencionando porque por allá dice una hermana Clemencia, allá atrás, en última fila. Así que no retemos aquí. Entonces, como les decía, los asirios un siglo antes, en el siglo IX, habían tomado al pueblo de Israel y le habían puesto un yugo impresionante. Se habían vuelto una amenaza, pero de una amenaza fuerte. Tanto es, ¿por qué se había puesto así? Porque es que un rey llamado Salmanasar III decidió expandir sus territorios. Y creo que usted se ha dado cuenta por la historia que cuando alguien quiere extender sus territorios y pasar por encima del que sea, siempre hay personas afectadas, ofendidas. Piensen aquí en el sur de Bolívar. ¿Cuántos tuvieron que salir de sus tierritas? Porque algunos, ¿sí?, tomados al poder armado, quisieron decir, es que esto es mío. Es que tú le colaboras a otro y esto acá. Y por tratar de salvarse, muchos abandonaron todo. De hecho, aquí tenemos algunos que fueron desplazados, ¿cierto? Entonces, hermanos, imaginen esa situación tan fuerte. Ahora, en el año 841, un rey de Israel aceptó el control asirio, Jehú. Y ese Jehú aceptó tributar. De ahí en adelante quedaron bajo el yugo. Ok, ahora vamos al primer versículo. El texto empieza con algo normal y es: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Como es un texto profético, ya les decía, la profecía tiene 3 objetivos: edificar, exhortar y consolar. Todas las profecías. Y dependen totalmente de la ley. El cumplimiento, obediencia a la ley, va a provocar ¿qué cosa? Que estoy repitiendo. Va a provocar bendiciones. Que no seas deportado, que tu tierra sea fructífera y que el vientre de las mujeres no sea estéril, igual los hombres. Principalmente son las 3 bendiciones más grandes. Pero a su vez, desobedecer la ley tiene 3 grandes consecuencias. Serás deportado. No vivirás en tu propia tierra y serás estéril. Por eso los mensajes proféticos siempre tienen esa estructura. Aquí se nos describe que vino palabra de Jehová, es decir, definitivamente fue Dios el que le habló y sí era un profeta de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, aparece sus profecías. Aparece que con Jeroboam II habla profecías contrario a lo que sus otros contemporáneos hablan. Él habla profecías de bendición para Israel. Tanto así que por 41 años Israel permanece estable, libre. De hecho, con Jeroboam II expanden un poco las fronteras. Entonces, tienen un poco de paz. Ahora, lo interesante es que los otros profetas, su mensaje es: arrepiéntanse, ustedes han pecado. Esa es la diferencia con Jonás.
Ahora, ¿qué pasa con esto? Jonás debió haberse ganado como que el amor y el cariño de los reyes. Debió haberse ganado también la simpatía de la gente, porque a quien no le gusta que le digan palabras bonitas. ¿Ah? A quien no le gusta que le digan vas a estar bien, ¿cierto? Y las 2B y la P que siempre se menciona, bendecido, prosperado y en victoria, ¿cierto? A quien no le gustan ese tipo de palabras. Entonces, Jonás, de parte de Dios, sí las tenía, pero sus contemporáneos no. Y aquí empieza a enredarse un poco la historia. La palabra que Dios tiene para él es la siguiente. No es el mensaje que ya había mostrado en segundo libro de los Reyes. Ahora es un mensaje raro. Levántate y ve a Nínive. ¿Qué, Señor? ¿Cómo? Y como para que no quede duda que es la Nínive, la grandota, dice, aquella gran ciudad, no Nínive de los campanos, ni Nínive de Barranquilla, no sé, es esa, la gran ciudad. Sí, la que llegó a ser en el siglo VII a.C. la capital del imperio. A esa Nínive te estoy mandando. Y lo interesante es que le dice un mensaje que, oiga, si es contra los enemigos, uno dice, esto hay que decirlo, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Uno dice, este hombre, ¿qué le pasa? Si tiene un mensaje de juicio contra los enemigos de Israel, ¿por qué no lo va a decir? Resulta y pasa que este hombre conocía el corazón de Dios. Conocía las intenciones de Dios. Porque ya anteriormente, por la historia y por ser profeta, sabía que Israel muchas veces fue rebelde con causa, no sin causa. Y fue tan terco, pero con todo y eso, Dios los amaba tanto que enviaba a sus profetas. Y las exhortaciones eran, arrepiéntanse o serán destruidos. Muy parecida a la de Nínive. ¿Y qué pasa? Cuando se arrepentían, enseguida Dios cerraba el juicio. Dios decía, ya no los voy a destruir, ya no los voy a deportar, ahora los voy a bendecir. Y de seguro eso pasó por la mente de Jonás, porque la primera pregunta que uno se puede hacer en el relato, al leer el versículo 3, que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó? Y uno puede decir, bueno, ¿será que huyó porque conocía el corazón de Dios? En este primer capítulo todavía no se va a notar la respuesta. Si se va al capítulo 4, versículo 2, ya la tiene. Pero voy a dejarlo ahí para que usted nos acompañe. Entonces, por ahora, uno no sabe. ¿Será porque Jonás tiene miedo a esos que siempre han puesto el yugo y que han sido malos, pero muy malvados? ¿Será que él le tiene miedo a eso? Realmente, miedo a morir, pareciera que no. Porque este hombre pareciera que está... bueno, yo me imagino así la escena, es un poco diferente, pero yo me imagino a Jonás, muy costeño así, descendió debajo de la barca y puso una hamaca y se metió, si el barco se quiere hundir, que se hunda. Y si me vienen a buscar, que me tiren, así de costeño. Así me lo imagino. Realmente él estaba en un butaco, así. Pero yo me imagino si hubiese sido uno de nosotros, pone la hamaca, chinchorro, algo así. Ese Jonás pareciera que no le tenía miedo a la muerte. Si usted investiga los capítulos posteriores, ese hombre tenía como una tendencia extrema, así, de ese tipo, suicida. Ese hombre era... Oiga, eso me hace acordar algo. Hay algo que, una imagen que siempre aparece de dos jóvenes que dice,
siempre en esta época de Halloween, que provocaron la muerte de un muchacho en Bogotá por una alcantarilla, que pregunta, te invitamos a una fiesta. Y yo, esto va a ser extremo, porque a ellas las colocan como, sí, en ese caso. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿será que también le preocuparía a este hombre, a Jonás? ¿Será que si yo anuncio el juicio, conozco el corazón de Dios, los perdona? Y yo no quiero eso, pero ¿será que quedo mal como profeta? Que de pronto también podía pensar eso. ¿Será que si yo como profeta doy la palabra, Nínive va a ser destruida y Dios no la destruye, voy a quedar mal y me van a decir falso profeta? Si ya tengo como mi reputación. Pues el texto no responde por ahora a ninguno de esos interrogantes. Así que cierren y no especulemos. Vamos nuevamente al texto. Entonces, para mí lo interesante es que como él conocía el corazón de Dios y sabía que Dios oye al que se arrepiente desde lo más profundo de su alma y que cuando se arrepiente él detiene su juicio, él dijo, ¿cómo es posible? Eso era chocante. Es chocante que alguien se arrepienta y Dios lo pueda decir, ya tú eres inocente porque lo he lavado con la sangre de Cristo. Eso a veces choca con el sentido de justicia humano, porque como dice aquel cantautor y profeta de estas tierras, porque todo aquel que la hace la debería pagar, ¿cierto? Me la paga y no pasa nada. Entonces, eso es lo que uno normalmente dice, oye, pero ojo por ojo, diente por diente. Entonces, Jonás toma una decisión de irse, porque él decía, ¿cómo es posible que esos indignos? Ahora, el texto tiene unos matices como de etnocentrismo religioso o etnoevangelicocentrismo, porque pareciera que bueno, en ese caso es por el hebreo, yo lo estoy trayendo a esta época, porque pareciera ser que cuando uno se convierte solo le interesan las 4 paredes y no le interesan las otras paredes de las otras casas y que haya salvación en ellas. El texto, por eso es que me parece esto lo de el etnocentrismo, porque tiene esos matices de yo soy hebreo. Oye, te preguntaron tu profesión, te preguntaron de dónde vienes, y lo primero que dice, yo soy, yo me llamo. ¿En serio? ¿En serio? Y se comió lo de profeta, no lo dijo. Eso es interesante. Ahora, a mí me parece muy bella la construcción de este texto, porque nos empieza a hacer volar la imaginación. ¿Quién de niño, cuando le contaron esta historia, no pensaba todo? ¿Y quién ahora no lo piensa? Yo estudio este texto y me imagino todo eso. Y ahora tenemos una sorpresa en unos minutos, por ahí como en 30 minutos. No se preocupe, no voy a demorarme tanto, creo. Entonces él huyó porque conocía a Dios y sabía por antecedentes históricos con su propio país que Dios oye al que se arrepiente. ¡Wow! Pero hermanos, yo aquí escribí algo un poco delicado, pero quiero que lo escuchen. Y es que, claro, él no quería una gota de misericordia, porque la misericordia de Dios choca con la sed de justicia. Pues los ninivitas eran sanguinarios, malvados y eran absolutamente crueles. Eran los que despellejaban, quitaban la piel a las personas vivas. Voy a darle un mejor ejemplo para que se entienda. Por ahí tome la calma. Eso es parecido y comparable a las masacres de Bojayá, de Macayepo, de El Chengue. Y sí, quieren que les cuente el Salado. La del Salado, donde torturaron, degollaron, decapitaron, empalaron y violaron a un sinnúmero
de personas. Aún no está el dato exacto de cuántos fueron, incluyendo una niña de 6 años. Alrededor, dicen, de 450 hombres destrozaron casas, el comercio y a las personas. Según testigos, desmembraron, torturaron a los pobladores con motosierras, destornilladores, piedras, maderos, mientras se embriagaban con el alcohol que habían robado en las tiendas y en las cantinas. ¿Vieron? Ellos violaron, ahorcaron a jóvenes, apalearon a ancianos, a las mujeres embarazadas. Literalmente, para mí, eso fue un festín demoníaco. Perdonen que lo diga así, pero eso no tiene sentido humano. O sea, nadie que tenga un poco, una pizca de conciencia humanidad puede hacer eso. Si esta descripción les sorprende, es el diezmo de lo que los ninivitas hacían. Imagínense a los amigos del Salado, y yo conozco gente de allá, y he hablado con aún una pastora de allá, y nos cuenta hechos desgarrantes. Me cuenta cosas que son tan sorprendentes, y lo que más me sorprende es la capacidad de perdón hacia los delincuentes que hicieron eso. La capacidad de entender que Dios puede tener misericordia aún de esos inmisericordias. Raya el sentido de misericordia de Dios con tu sentido de justicia y del que la hace la paga. Bueno, yo creo que empieza a ponerse en las botas de Jonás. Yo creo que ya empezamos a sentirnos como Jonás. Pero es que, ¿cómo me vas a pedir que dé un mensaje de los que yo sé que van a producir arrepentimiento? No, Señor, yo me voy para Tarsis. Me voy a lo último de la tierra, donde no tenga nada que ver contigo. Porque sabes, Dios, yo soy más justo que tú. Eso es lo que estaba diciendo. Y yo tengo más sentido de la moral que tú. ¿O no? Eso es lo que está implicando el acto de Jonás. Que Dios, yo creo que aquí tu juicio se nubló. Déjame esto a mí. Y sabes, me voy. O sea, eso me parece increíble. Porque nuestro Dios, dice la palabra, es rico en misericordia y grande para perdonar. El profeta conocía la historia de su pueblo y sabía que el perdón de Dios es tan grande que todo aquel que se arrepiente, Dios lo limpia, Dios lo lava. Por eso no hay nada que Cristo no pueda perdonar, que su sangre no pueda lavar, porque todo lo limpia. Y yo creo que ya Dios se nos empieza a meter en el rancho si no pensamos solo en ese tipo de masacres. Porque tal vez hay masacres del corazón. Porque sentimos que han violentado contra nuestra dignidad. Que tal vez nos han maltratado no con palos, picos, motosierras, sino con palabras que destruyen el alma. No ha habido violencia física, pero sí psicológica de pronto. Este texto es muy fuerte. Ahora hago una pregunta. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto conoces su corazón que si Él hoy te dice, ve y perdona, ve por tal persona, puedes ir? Ya aquí uno dice, Señor, yo creo que cojo mi pasaje y también me voy para Tarsis. Voy y acompaño a Rubén allá en España. ¿Cierto? O algunos hasta lo último. O vamos para la India y luego a Jordania si quieren. Entonces, esto es interesante.
Jonás parece que no deseaba que los ninivitas tuvieran la más mínima oportunidad de arrepentirse. Él quería justicia a través del juicio divino. Yo estoy seguro que él prefería 1000 veces que lloviera fuego del cielo, así como en Sodoma y Gomorra, a él ir y predicar. ¿Puedes soportar esta mañana la idea de quienes te han ofendido, te han vulnerado, te han menospreciado, maltratado, sean objetos de la gracia y misericordia expresada en la salvación en Cristo? Esto está fuerte, ¿cierto? Y es que a veces la misericordia de Dios sobre algunas personas pone al descubierto nuestros sentimientos más escondidos, nuestras frustraciones más profundas, cosas que pensamos que tal vez no estaría ahí. Incluso hasta celo. ¿Pero por qué siempre le va bien? ¿Por qué por donde pasa se le abren las puertas? Y yo voy a pasar detrás de él y se cerró. Es más, hasta las del centro comercial, las del SAO, no quieren abrir. Entonces, el texto es muy fuerte. Y es que para muchos, repito algo que he dicho, el sentido de misericordia divina atenta con el sentido propio de justicia. Y uno no es capaz de aceptar los procesos de paz del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y sé que aquí hay muchos con sentido de justicia altísimo y que no pueden ver alguna injusticia porque la van denunciando. Yo reconozco que tengo eso en un Transcaribe de una vez, porque no se para, ustedes están jóvenes, si hay un bien, sí, y a veces cuesta, me han insultado también cuando se parquean mal y yo le digo, está mal parqueado, este carro no puede permanecer, esto es vía pública. El otro día en Transcaribe también se parquearon donde iba el Transcaribe y yo me bajé del Transcaribe y filmé porque la persona, yo les conté, cerró todo y apenas estaba filmando, fue que abrió, y enseguida no abrió para quitarse y decir, sí, ya voy, sino para insultarme. Y yo sé que eso nos trae problemas y yo sé que eso es complicado, pero a veces, personas como yo, que sentimos ese sentido como de, esto no puede permanecer así, o que protestamos contra el IVA comprando en el mercado. ¿Cierto? Y que he tenido una idea por la mente, esto es un paréntesis pequeño de, no sé, hacer cambio. En la casa hay mango, en temporada de mango cambiamos mango por otra fruta o por carne. Pero deberíamos cultivar, no sé. Pero bueno, cierro el paréntesis, ya. Entonces, ¿qué pasa? A veces, nosotros vemos un acto de maldad y enseguida. Pero Dios trasciende tanto que aún puede perdonar a esos, a los cuales uno quisiera que paga cárcel de una, que desaparecieran, ¿cierto? Y uno dice así, le hiciste daño a esa familia, vas a ver la cosecha que va a llegar para tu familia. Por favor, dejen que lleguemos al Nuevo Testamento. Ya vamos para allá, al paso. Entonces, wow. Cuando yo pienso en la justicia hacia los demás, me toca aterrizar y decir, ¿no será que yo también merecía la pena de muerte? Y entiendo que sí la merecía. Y que yo estaba muerto en delitos y pecados. Y que si Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué no tener misericordia de otro? ¿Será que esta mañana, aunque no lo expresemos en público, deseamos que X o Y personas no sean objeto de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Será que preferimos alejarnos, ir desde el puerto de Jope y coger una nave hacia Tarsis, incluso pagando el pasaje, no de polizón, sino pagando? Y lo más probable es que implicaba que él hubiese pagado todo el barco completo, por el contexto cultural.
Entonces, esto es bien interesante. Hermanos, la verdad que esto para mí es fuerte. Ahora, en medio de la narración, yo siempre quise, de niño, ser como un capitán de barco y viajar por todo eso. Entonces decidí ponerme en el papel de este señor. Entonces, lo más parecido que tengo a capitán de barco fue algo mexicano. Fue una camisa mexicana que me regalaron. Hoy no traigo nada ni chaqueta ni nada de eso. Pero pensé, bueno, vamos a poner así sea un barco de esos mayas, no sé, algo así, o inca, no sé. Aunque allá creo que era en un lago, no sé. Pero, total, quisiera mejor lo por allá lo maya. Porque en lo inca creo que uno se congela por allá arriba, o no. O creo que el lago más grande que hay es una Totuma. Pero bueno, así que decidí ponerme en el papel. Y resulta que pensé como el capitán. Hola, vengo del pasado. Y he venido al futuro para contarles una historia. Mi nombre es Popeye el Marino. Sí, ese es mi nombre. Y tengo un hermoso barco grande. Y hacemos viajes por el Mediterráneo. Vamos hasta el último lugar, porque esa es nuestra visión. Cierto día llegó un joven. Supe mucho después que era profeta. Y ese joven llegó bien vestido y nos ofreció dinero. Aunque no queríamos viajar al principio, él dijo, llévame a Tarsis. Y yo le dije, pero Tarsis está muy lejos. Eso es el final del mundo. ¿Por qué? ¿De quién huyes? ¿De quién te escondes? Él no me dijo nada al principio, porque sus monedas me hablaron. Así que decidimos embarcarlo. Me reuní con los marineros y todos felices. No comimos perdices. Así que cuando él se subió, zarpamos. Mientras era de día, todo iba bien, pero de un momento a otro, no sé qué pasó. El mar empezó a embravecer. Por todos lados, el sonido zumbaba y zumbaba. El barco, mi barquito preciado, casi se rompía. Mi pipa se apagó. Las espinacas que guardaron no me dieron fuerza para sostener el barco. Así que lo que decidimos fue, cada uno, como era nuestra costumbre, clamemos a nuestro Dios. Quizás alguno de nuestros dioses conozca al Dios que controla el mar y los vientos. Así que cada uno empezó a clamar, pero no pasaba nada. Nuestros dioses como que estaban durmiendo. Sí, durmiendo como el dormilón que traímos, porque no lo vimos. El que nos pagó para llevarlo estaba durmiendo. Así que yo, desesperado, bajé y le dije, ¿qué te pasa, dormilón? Despierta, clama al Dios que tú tienes, a ver si se apacigua la tormenta. En medio de todo, no lo oímos clamar. Echamos toda nuestra carga, nuestra comida, nos quedamos sin nada, sin provisiones. Y aún así este hombre no clamaba a su Dios. Así que lo único que se nos ocurrió fue echar suertes, porque alguno de nosotros era el culpable de esto. Porque así nos criaron y así nos formaron. Así que tiramos suerte, como le dicen ustedes, la botellita. Y le cayó a Jonás. Así que yo le pregunté, dime, ¿de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué estás haciendo? Y él me respondió,
no con la angustia que teníamos todo, sino dijo, soy hebreo. Como con un orgullo, soy hebreo. Y temo al Dios de los cielos y de la tierra. Y por mi culpa es la tormenta. Así que lo que hicimos fue preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto se apague? Porque cuanto más demorábamos, más el viento arreciaba, más nos preocupábamos y nuestras familias. Y si este hombre era el culpable, ¿por qué teníamos que pagar nosotros? Si este hombre es el culpable, ¿por qué el barco, mi barco, se tenía que hundir? ¿Acaso él no era sensible? ¿Acaso no tenía compasión? Así que decidimos nuevamente preguntarle, ¿qué hacemos? Y él muy sinvergüenza dice, tírenme al mar. Intentamos controlar nuevamente la nave, pero ya no pudimos más. Y como casi se partía, nos tocó decirle a ese Jehová, por favor, no nos culpes por él y no nos culpes por la muerte de un inocente, pero lo tenemos que tirar conforme a lo que ha dicho. Y lo tiramos. Y esto no es cuento, es realidad. Apenas lo tiramos, la calma vino. Pero no termina ahí la historia, porque cuando lo tiramos, yo lo vi con mis ojos, que se han de comer la tierra. Lo vi como un gran pez. No sé si era una ballena, pero lo único que sé es que, así como la tormenta no era típica en esa zona del Mediterráneo, ese gran pez tan gigante que tampoco era típico de esa zona, apareció y se lo tragó. Chao. Esa es la narración del señor capitán del barco. Él no tenía la culpa. Amados, a pesar de todo esto, Jonás, definitivamente, yo no sé qué pensaba. Pedro nos enseña algo y dice, nosotros somos nación santa, ¿cierto? Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Pero a veces ese real sacerdocio se nos sube a la cabeza y nos pasa lo de Jonás. Solo salvación para los míos, no hay salvación para los de afuera. Etnocentrismo religioso o etnoevangélicos, etnoevangelicocentrismo. Desde hoy debe aparecer esa palabra en el diccionario. Yo no sé. Entonces, a veces llamarnos nación santa nos lleva a pensar que somos los únicos herederos directos de las bondades de Dios, de las promesas del Señor. Y eso implica que olvidemos el propósito de Dios hacia las demás naciones. El pueblo de Israel olvidó para qué Dios lo escogió. Y Dios lo escogió para que fueran hacia otras naciones. Es innegable que hay quienes están en contra de nuestros principios y valores. Es innegable que hay gente que está en contra de la verdad. Eso es verdad. Pero ser el pueblo santo de Dios no nos debe impedir ser el canal de misericordia para esos grupos. Y hay muchos de izquierda, centro, derecha, arriba, abajo, que comulgan en cero con el mensaje del Señor. Y uno quisiera, pero es que, ¿por qué van a gobernar ellos? Tú tranquilo. Los musulmanes en su mensaje también va en contra de la verdad de la palabra del Señor. Aún hay sectas que parecen cristianas y están en contra. Pero amados, el que ellos tengan esa conducta y no nos debe hacer desecharlo. Debería ponernos a orar
y llevarles el mensaje del Evangelio para que se arrepientan. A un grupos LGTBI. Entonces, ¿qué? ¿Los vamos a dejar allá y no vamos a decirle que Cristo lo puede salvar? Y las luchas que tenga, Dios lo puede rescatar. Pero vamos a despreciar y a cerrar las puertas. ¿Y qué si por esta puerta viniera hoy varios miembros de ese colectivo? Vamos a cerrar. Los colocamos en estas primeras sillas y que disfruten del banquete de la palabra de Dios y lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Qué hacemos si viene un grupo de reinsertados o de quienes fueron paras o guerrilleros o militares que no se portaron bien? Les vamos a decir, váyanse, porque ustedes ofendieron nuestra nación, ofendieron a nuestros amigos. No, Señor. La justicia humana o los procesos que tengan que pasar, deben pasarlo. Pero aquí pueden conocer a Dios. Y sí, nos cuesta. Y muchas veces nosotros creemos que somos los que tenemos la verdad. Que como el pueblo de Israel, nosotros somos los elegidos. Y hoy hay muchos que, por decir somos elegidos, ya se creen que tienen toda la verdad. Sí, puede ser reformado, calvinista, de esta denominación IESEC. Pero nosotros no estamos llamados a tener ese orgullo denominacional, orgullo de pertenecer. Más bien seamos orgullosos de ser cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, hijos de Dios, la iglesia del Cordero. Jonás pensaba que predicar a Nínive le iba a traer problemas a su nación. Ay, se convierten, Dios se arrepiente, de seguro que van a destruir. Aunque efectivamente pasó muchos años después. Y de ahí fue que vino que se esparciera todo el reino del norte y se combinara los de Samaria con gente de Asiria. Especialmente los de una ciudad, Jope. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10, para terminar. Mientras lo busca, le hago 3 preguntas. Iglesia, ¿prefieres no ir a predicar porque va a traer dificultades, árbol de vida para las naciones? Porque se van a incomodar. Los testigos de Jehová incomodan y con todo eso siguen. Iglesia, ¿por qué quedarnos callados y no hablar el mensaje de Dios a quienes el Señor también ama? ¿Es porque nos creemos mejor? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para que fuera la niña de tus ojos. Nada más. No, era para que mostrara la luz a las demás naciones y las trajera a los pies de Cristo. Israel era el canal de misericordia para el mundo, así como la iglesia lo es hoy. Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Yendo a este capítulo, hago una pregunta. Capítulo 10. ¿Saben cuál es el lugar que Dios usó para darle la visión a un apóstol para que empezara oficialmente a salvar a los que no eran judíos? Jope, el mismo puerto a donde llegó Jonás. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Jope ya estaba combinado de samaritanos con asirios. O sea, eso era una mezcla súper pagana. Pero allá, en toda la azotea, frente al mar, llega Pedro. ¿Y qué sucede? Voy a leer un poquito. Permítanme leer este poquito. El capítulo 10 para que sienta la belleza de la narración. Había en Cesarea, en otro lugar más distante, un hombre llamado Cornelio. Y él era jefe militar de una compañía llamada La Italiana.
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hey Lucas, ¿qué estás narrando? ¿Cómo así que alguien que no es judío es piadoso y temeroso de Dios? Lucas lo dice. Este vio claramente una visión. Ojo con estas palabras. El extranjero vio claramente una visión. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, no el de los sucaritas ni eso. Claro, claro. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, esto es un trabalengua, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Un hombre que no era del pueblo de Dios tiene una visión clara y precisa. Pero interesante, este hombre envía a esas personas. Y mientras estaba orando Pedro, que si era el apóstol de Dios, en la azotea frente a la playa, le dio hambre. Para los que vean, la oración también da hambre. Hambre del Señor. Ahí dice, estaba orando y le dio hambre. Y quiso comer. Tranquilo, tenga hambre de Dios. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y miren esto. Allá una visión. Y dice claramente, acá que dice, un éxtasis. Un éxtasis. Yo no sé cómo se lo imagina usted. Ay, pasó, ¿qué fue? Pero miren esto. En el cual había... y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Si alguna vez de niño usted tiró un muñequito con una bolsita para caída, imagínenselo así, pero al revés, y baja lento. Eso es lo que dice ahí. Entonces, mientras va bajando, él vio el lienzo y se le aparece toda clase de animales y cuadrúpedos, hasta el cerdo. Por ahí para algún hermano. Hasta el cerdo. Entonces, y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? ¿Cuál? Jonás, con sentido de la ley, dice: no, Señor, no. De seguro eso es una prueba. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Todo es al kosher, normas kosher, que son las que solo comen ellos. Por favor. Esto es interesante. Este hombre también tiene más sentido de la ley que el mismo Dios. Pero el Señor 3 veces hace lo mismo. ¡Come! ¿Y qué dice? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, he aquí llegaron los hombres. Miren este contraste. El hombre que no era de Dios tiene una visión clara con dirección. Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al lado de Simón, el que es curtidor en una casa 3 pisos, coge por este lado. Pero el hombre de Dios tiene una visión que lo deja. Ay, ¿esto qué es? Ni siquiera entiende su visión. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos quieres decir, Lucas? Esto aquí es interesante. El que es apóstol, el que es Pedro, no entiende. Pero cuando llegan, me llama la atención porque parece que estaba tan centrado en sus valores y principios o en su ley, hablando de forma religiosa, porque el amor sí debe primar sobre todo y los principios deben ser fijos, pero estaba tan centrado en su convicción que hace que cuando le tocan la puerta les preguntan: ay, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué buscáis? Y los deja entrar. Al día siguiente se va con otros amigos de Jope a Cesarea. Y lo que me llama la atención
es que cuando Pedro entró y cuando Cornelio lo recibe, cuando llegan a Cesarea, Cornelio se le arrodilla. Y Pedro le dice, no, yo soy tan humano como tú. Pero lo siguiente que le dijo, cuando ve que había mucha gente reunida, le dice, versículo 28, yo no sé quién que visite un lugar y lo inviten, dice una barbaridad como esta. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo te invitaron a que fuera y lo primero que sale es diciendo, quiero aclarar que para mí normalmente es inmundo, es mal, no sé qué. O sea, ¿eso qué? Esto es una locura. Bueno, ese Pedro sale con eso. Pero con todo y eso, en este lugar, el relato a mí me llena de un sentimiento espectacular. O sea, me llena de un amor por las almas, que él empieza a explicar y hablar de Cristo. Empieza a mostrarle al Señor. No huye como Jonás, no se va, sino que él trata de romper su paradigma y entender, Cristo no vino solo por los judíos, Cristo no vino solo por los que no me agrada, Cristo no vino solo por los que yo creo que se pueden salvar. Cristo vino por todo y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así dice Pablo. Entonces mira, mientras Pedro está hablándoles de Jesús, que es lo más grande y poderoso, versículo 44, y sígame en el texto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que es para todo. Amén. Y trasciende aún nuestro propio sentido de justicia. Aún lo que uno piensa que no se lo merece, Dios puede tener misericordia. 4 cosas sencillas adicionales. 1. ¿Por qué tuvo que aprender por las malas Jonás lo que pudo haber aprendido por las buenas? Yo creo que Dios es tan soberano, tan poderoso, que puede arrinconarnos para que su propósito se cumpla. Pero también preocupémonos cuando Él nos deje quieto. Porque Dios al que ama corrige. Y si nos deja, algo está pasando. Las plagas de Egipto fueron de Satanás. No, mismo Dios las mandó. La tormenta, ¿quién la mandó? Dios. Entonces no le echemos muchas veces la culpa al adversario de la culpa que tenemos nosotros por desobedecer la voluntad de Dios. Porque por desobedecer la voluntad de Dios nos pasan también estas cosas. Otra, a veces nuestras desobediencias pensamos que solo nos afectan a nosotros y que podemos desaparecernos de este mundo y solo llevar la carga. Pero te comento que así como Jonás permitió que los de su alrededor compartieran su destino, así muchas veces nosotros hacemos que otros compartan nuestro destino por desobedecer. Oye, pero ¿y qué pasa en la familia? Pregúntate si no quiero volver a Jonás verbo, pero si estás jonaseando. En serio,
porque a veces pensamos que solo nosotros. Pero, mire, a veces no pensamos antes de hacer las cosas. Y pensamos que por un disfrute, un rato sabroso, solo va a impactar sobre nuestra vida y termina impactando sobre toda la familia, sobre los hijos. Por favor, a veces las cosas impactan todo. Pero también hay una invitación aquí preciosa a que la misericordia de Dios es el ejemplo de nosotros de misericordia. Si Dios tiene misericordia de unos destructores, de unos que son capaces de separar vidas, hacer cosas, nosotros también podemos tener misericordia. Porque somos de los mismos genes de Dios. Padres de este lugar, abuelos, si su hijo o hija, nietos están actuando mal, si sus sobrinos, si son como unos Jonases y usted ve que están montándose en el barco equivocado, pues háblele la palabra de Dios, exhórtalo, porque hay bendición para los que hacen volver al que está en el camino errado. Usted es un atalaya de Dios, un vigía que puede hacer volver al que está errando el camino a la senda correcta, a la senda antigua, como diría el profeta. Por último, cuando Dios nos dé una orden, avancemos y obedezcamos. No seamos sordos, no esperemos a ser arrojados por la borda y entrar en el vientre de un gran pez. Porque a la final ese pez nos direccionará de la manera difícil a cumplir el propósito de Dios. El barco tuvo que volver a Tarsis, para que sepan. Y en el próximo capítulo veremos lo que pasó dentro del vientre del pez. Esta historia continúa.